El pájaro sin fronteras. Saludos observadoras y observadores. Retomamos este formato de vuelos especiales que llamamos El pájaro sin fronteras, en los que a través de nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos extendemos nuestros micros del nido al mundo entero. En esta ocasión hemos estado hablando con Dina, una compañera palestina que forma parte del movimiento Palestine Solidarity Campaign en el Reino Unido y que leyó uno de los comunicados en la manifestación en apoyo al pueblo palestino que tuvo lugar el pasado sábado 11 de noviembre. En primer lugar, vamos a pinchar el discurso que leyó Dina en la manifestación. Seguidamente escucharemos la entrevista que le hicimos y finalmente vamos a pinchar unos audios que hemos recibido en relación a esta temática. En primer lugar, una reflexión de un compañero sobre la situación en el conflicto palestino y en segundo lugar, la lectura de un poema titulado En legítima defensa. Todo ello lo intercalaremos con una buena dosis de flow, con aportaciones musicales que nos compartió una de las compañeras con las que estuvimos grabando la entrevista a Dina, que fue el sábado 11 de noviembre en la librería La Libre, en Santander, al terminar la manifestación. Y también pincharemos aportaciones musicales que nos hizo llegar la propia Dina. Como son bastantes bandas y creo que puedo meter la pata a la hora de pronunciar los nombres de algunas de las canciones, por si queréis anotarlas, en la reseña del programa, tanto en iVoox como en YouTube, colgaremos el listado de música que pincharemos hoy en orden cronológico. Aprovechamos para mandar un saludo y un abrazo a las radios libres que remitís nuestros vuelos: Radio Orgallo en Cantabria, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Cuca en Oviedo, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Y como no, extendemos también el saludo y el abrazo a quienes nos escucháis en diferido a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Así que sin más, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos este vuelo sin fronteras. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar
ما عندي مكان ما عنديش زمان وما عنديش بلاد من ايديا نصنع من قلبي بالله اشرح لك وطرح زين مولود في فلسطين مولود في فلسطين ما عندي مكان ما عنديش زمان وما عنديش بلاد. ¿Qué van a responder a sus hijos cuando les pregunten que qué es lo que hicieron para parar este genocidio? Y recordemos que lo que estamos viviendo hoy no comenzó el 7 de octubre, sino que comenzó hace más de 75 años y lo que estamos viviendo es simplemente la continuación del plan sionista de acabar con Palestina. Hoy vengo con tres mensajes claros y simples. El primero es un mensaje para los políticos y la comunidad internacional. Estamos cansados de ver vuestra hipocresía, de ver cómo algunas vidas importan más que otras por el simple hecho de ser de donde son. Queremos acciones y queremos sanciones claras. Estamos cansados de palabras vacías. Exigimos que se corten las relaciones con Israel. Exigimos que la ONU aplique las resoluciones. Queremos una comunidad internacional con dientes que lleve a Netanyahu y a sus aliados a una corte penal y que sean juzgados por lo que son criminales de guerra. Y a todos aquellos que defienden el derecho de Israel a la defensa, me gustaría preguntarles si 11.000 palestinos asesinados son suficientes, si 75 años de ocupación violenta son suficientes, si 1 millón de palestinos refugiados son suficientes o si consideran que mantener durante 17 años a 2,3 millones de civiles en Gaza secuestrados, sin agua, sin luz, en condiciones inhumanas, me pregunto si eso es suficiente para ellos. Y a los políticos que apoyan a Israel, les digo que no nos representan y que tienen las manos manchadas de sangre de 11.000 palestinos. Y por último, el mensaje de los políticos también es que si piensan que eliminar Hamás es una solución, decirles que mientras exista una ocupación, siempre habrá una resistencia. Y también dejarme decirles una lección de derecho internacional. Bajo las leyes internacionales, el ocupado tiene derecho a defenderse, incluyendo cualquier fuerza. Señores políticos, aplíquense la ley. Mi segundo mensaje es un mensaje para los medios de comunicación. Están desesperados por eliminar nuestra existencia, por silenciarnos, por ocultar la verdad. Han contribuido al genocidio continuo del pueblo palestino, utilizando un lenguaje deshumanizante que simplemente da carta blanca a Israel, y han contribuido a la propaganda sionista, ocultando la verdad. Y espero que vuestros salarios sean suficientes para perder la moral y la responsabilidad que tenéis como profesionales.
estén en contra nuestra o cuántos se esfuercen en intentar eliminarnos. Palestina seguirá existiendo mientras nosotros sigamos resistiendo y vamos a resistir. Y no tengáis miedo de perder amistades o relaciones por hablar de las atrocidades que Israel comete a diario en Palestina, porque lo que de verdad teníais que tener miedo es de perder vuestros valores y principios por luchar por una causa justa. Os insto a todos los que estáis aquí a ser la voz del pueblo palestino, a seguir saliendo a la calle, a exigir a nuestros representantes que corten relaciones con Israel y que dejen de comprar armas. En 2023 el gobierno de España compró armas a Israel por un valor de 300.000 millones de euros. Esto no es permisible, señores. Es hora de que escribamos a nuestros representantes para poner fin a esta relación, que utilicéis vuestras plataformas, vuestras voces, que boicoteéis los productos de Israel. Esto es un esfuerzo colectivo y que no os hagan pensar que vuestras acciones individuales no importan o no cuentan, porque sí que importan, y lo hemos visto en la historia y lo vamos a ver también con Palestina. ¡Basta ya! El pueblo palestino quiere vivir en paz y libertad. Exigimos un alto al fuego inmediato, el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza. Lo que estamos viendo hoy solo se compara con el año 48, cuando millones de palestinos se convirtieron en refugiados y perdieron sus casas. Y también quiero deciros que Israel dijo, cuando creó su Estado sionista, que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Y está claro que no hemos olvidado, que estamos hoy aquí para decirles que no hemos olvidado. Estamos cansados, pero no estamos derrotados. Nunca olvidaremos nuestras raíces, nuestro legado. Hablamos por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestra tierra. Y a pesar del terror de la ocupación, nuestro espíritu se debe mantener fuerte y seguiremos aclamando libre Palestina hasta que Palestina sea libre. ¡Libre, libre Palestina! 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 ¡Palestina! ¡Libre, libre Palestina! Soy Palestina, sola me encuentro en la batalla. Todo el mundo me ve y todo el mundo se calla. Tengo miedo y me dan hasta escalofríos. Murieron mis jóvenes, mueren todos mis críos. Sigo sufriendo, sigo sola en esta lucha. Pido ayuda a gritos, pero nadie me escucha. Vengo a protestar, perdón si le molesto, pero ¿qué he hecho yo para merecerme esto? Sufro y lloro, pero la situación no se controla. Tengo muchos hermanos, pero me encuentro sola. Por las noches no duermo y tengo mucho miedo. Ellos tienen tanques y yo con piedras no puedo. Estoy harta de sufrir, harta de esta guerra, harta de ver a mis hijos debajo de la tierra. Pero mis hijos son fuertes, apretando los dientes. Si mueren morirán héroes y si viven como valientes. Soy Palestina, Ana Filistín. Soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda, فينكم يا مسلمين. Soy Palestina, Ana Filistín. Soy la que sufre, Ana اللي قلبي حزين. Yo soy Palestina, Ana Filistín. Necesito ayuda. Bueno, buenas tardes desde el nido de este pájaro caminante que recorre territorios y personas para contarnos la historia de lo que vivimos. Tenemos hoy con nosotras y muy agradecidas a Dina, una compañera palestina que se va a presentar ahora brevemente, pero nosotras queríamos traerla hoy por la relevancia de
de que la palabra que se escuche en estos momentos sea mayoritariamente de gente palestina, y ya que está por acá, aprovechamos a pedirle este ratito que ella aceptó muy gratamente, así que estamos muy contentas de tenerla por acá. Y bueno, vamos a darle paso a ella, le vamos a hacer algunas preguntitas y esperamos que nos sirva para comprender, para seguir esclareciendo, para seguir teniendo en cuenta la necesidad de darle a esta guerra, a este holocausto, a este terrible crimen que está ocurriendo, la voz que tiene que tener. Dina, cuando quieras, encantada de tenerte con nosotras. Gracias, muchas gracias por la invitación. Primeramente, agradeceros la invitación porque realmente, bueno, me llamo Dina, para empezar, me llamo Dina para los que me estáis escuchando, me llamo Dina, soy española palestina, resido entre Londres y Santander y hoy estábamos en la manifestación, así que qué mejor día para hablar de Palestina. Y lo que estaba diciendo es que me gustaría agradecer porque realmente lo que estamos viendo también es que los medios de comunicación no están realmente dando la voz que deberían de dar a la voz palestina. Y esto es una de las razones, con todas otras muchas, por las que se está cometiendo el genocidio que se está cometiendo en Palestina durante hace más de 75 años. Bueno, nos cuentas un poquito, aparte de Dina, qué actividades puedes tener en Londres, qué cercanía con los movimientos que en este momento están saliendo a la calle y denunciando y tratando de ponerle voz también a esto. Pues sí, la verdad que en Londres hay bastante actividad, siempre la ha habido y ahora obviamente mucho más con el tema de lo que estamos viendo en la televisión, y yo pues sí que estoy muy implicada desde que tengo memoria y obviamente ahora mismo pues con preparaciones para manifestaciones, preparaciones para leer comunicados. También hemos creado una plataforma en Reino Unido para contactar a nuestros representantes políticos exigiendo un alto el fuego, exigiendo que hablen en el Parlamento, que den voz a la gente palestina. Y aparte también tengo talleres en los que enseño el bordado palestino muy unido a la historia, el antes y el después del 48, que es una fecha muy significativa en la causa palestina, y bueno, pues muy activa en ese sentido, en política y también en el tema de las artes, que es el bordado. Nosotras teníamos acá unas preguntitas para hacerte un poco para que tú luego te explayes y cuentes lo que quieras, ¿no? Que lo importante es que tú hables. Pero la vida y la soledad de la resistencia hoy en Gaza, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se sobrevive en este territorio ocupado, boicoteado, no reprimido? Pues como hemos visto y estamos viendo en la televisión, realmente la gente en Gaza tiene una fuerza extraordinaria, porque a pesar de las muertes que estamos viendo horrendas, que no son muertes naturales, son muertes en las que ves gente decapitada, niños con piernas amputadas, tiene una resistencia muy fuerte y una resiliencia muy fuerte. Y esto viene obviamente de la pregunta, ¿cómo se siente la resistencia? Pues sí, hay mucha soledad, porque obviamente también siempre se ha puesto a la resistencia palestina, como se ha visto en la historia, en otros países también, Sudáfrica, que son terroristas. Recordemos que Nelson Mandela era considerado un terrorista y estuvo en la cárcel muchísimos años. Y obviamente la historia ha juzgado y la historia nos ha enseñado que esta persona era una persona que luchaba por la libertad. Entonces, para nosotros, obviamente los palestinos, que llevamos muchos años intentando negociar de forma diplomática, de forma no diplomática, de cualquier forma, intentar negociar nuestros derechos, que realmente es tan simple como la libertad, pues te sientes bastante solo el ver que la gente no entienda que lo que tú reclamas es la libertad realmente y tengas que estar luchando. Y también creo que aquí me gustaría mencionar
en relación a los medios de comunicación también lo que hacen es, cuando invitan a una persona palestina, parece que lo primero que te preguntan es: ¿condenas los ataques a Hamás? Como si nosotros no fuésemos humanos suficientes para entender que no queremos la violencia. Pero también parece una pregunta que te intentan medir tu moral para ver si tienes moral suficiente a pesar de que te están machacando y te están matando. Entonces me parece que esa pregunta de principio es incorrecta, preguntarse a una persona palestina con la situación en la que estamos viviendo. O sea, el foco no debería de ser eso, porque cualquier persona con conciencia y humanidad no acepta violencia como una forma. Que de hecho los medios de comunicación lo que han hecho es, ¿no?, este binomio de Israel-Hamás, ¿no? Hamás contra Israel, Israel contra Hamás. Sí. Entonces se ha invisibilizado, ¿no?, por Sí. completo al pueblo palestino. Sí, también en otro aspecto un poco más positivo, lo que sí que yo estoy viendo desde que estoy en redes sociales y bueno, en los movimientos, lo que sí que estoy viendo que es verdad que hay un cambio en la narrativa, en el discurso, está cambiando un poco ya a favor de la verdad, porque obviamente tenemos Instagram, mucha gente tiene teléfonos móviles que antes no había, y ahora es tan grande lo que está pasando que ya no se puede ocultar debajo de la alfombra. Por lo tanto, se está viendo. Yo creo que eso también está dando fuerza a la gente de Gaza y a la gente de Palestina en general y a todos aquellos que estamos luchando por la injusticia a continuar con ello. Porque si me preguntas, hace unos años tenías que explicar incluso dónde está Palestina en el mapa. Sí, sí, claro. Y, por ejemplo, respecto al posicionamiento de la Unión Europea y de Europa en general, ¿no?, frente a esto, ¿qué opinión tenés? Pues, ¿qué te parece? Yo, mi opinión, y empiezo diciendo esto: la creación del Estado de Israel es la creación de los estados de la Unión Europea y del Este en su momento, que nació a raíz de la pena del Holocausto. Israel nació a raíz de lavar la conciencia de Europa y de los países que estuvieron apoyando, o bueno, que tomaron parte del Holocausto. Claro. Y así es como, obviamente, junto con el Imperio Británico, nació el Estado de Israel. Entonces, la ONU obviamente tiene un papel muy importante que jugar, pero el problema está en que vemos que condenan y siguen condenando y salen a condenar, que me parece estupendo, pero no tienen dientes. No tienen dientes para hacer cumplir sus resoluciones. De hecho, está la resolución del año 1974 en el que se pedía que una resolución que decía: todos los palestinos tienen derecho a volver a sus tierras. ¿Se ha cumplido? No. Lo que estamos viendo es más gente desplazada, más desplazamientos. Por lo tanto, sí, el derecho internacional, yo he estudiado Derecho, está genial, pero sinceramente diría que me devuelvan el dinero en la universidad, porque lo que me enseñaron no se está aplicando. Y la ONU tampoco lo está aplicando, porque no pueda, o porque no quiera, o porque realmente necesita el apoyo, al final, de una gran potencia para que haga un poco de balance entre Israel, Estados Unidos y otra potencia que ponga un poco balanza. Es lo que hace falta. ¿Y qué te parece que podemos hacer desde acá, desde Europa? ¿Cómo contribuimos a que eso se produzca, ¿no?, a que haya una reacción por parte de los estados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esperan de nosotras, ¿no? ¿Qué te parece que...? Mira, yo me acuerdo cuando fui la última vez a Palestina que la gente me preguntaba: pero la gente de España o la gente de Londres, ¿sabe lo que está pasando aquí? ¿Nos apoyan? O sea, me preguntaban como un poco casi con desesperación de decir: pero nos ven, o sea, saben que existimos. Y yo decía: por supuesto que sí. Yo creo que lo que se puede hacer al final es un esfuerzo colectivo. Sí que es verdad que hay mucha responsabilidad política, que al final es lo que mueve el mundo, desgraciadamente, el capitalismo y la política, pero sí que es verdad que como personas individuales podemos hacer acciones colectivas, como por ejemplo boicotear los productos de Israel. O sea, quiero decirte, para la gente que no lo sepa, hay muchas empresas que tienen sede en Israel, que eran territorios palestinos, y que esa gente fue desplazada o aniquilada directamente, y ahí construyeron
una empresa en la que se distribuyen productos de Israel que tienen las manos manchadas y la conciencia manchada de sangre, porque obviamente qué persona. Entonces, boicotear es súper importante los productos de Israel, pero también escribir a nuestros representantes, o sea, exigir a la gente a la que votamos, los políticos nos tienen que representar la sociedad, la conciencia de la sociedad, y si no es así, entonces no merecen el voto. Yo creo que es súper importante que hay que hacer presión a los políticos, que al final son los que nos representan supuestamente y los que tienen algo más de poder que nosotros individualmente, pero como colectivo salir a la calle, boicotear y exigir a los políticos, yo creo que ha funcionado. Estamos viendo pequeños pasos en los que ha habido algunos políticos o sindicatos que se están mencionando ahora, condenando o tomando acciones directas, y en la historia también hemos visto cómo esto ha funcionado y se debe seguir haciendo. No debemos de pensar que porque seamos una persona tu acción no importa. Sí importa, como colectivo al final importa. Claro que importa, de hecho la organización esta BDS, ¿no? Sí. Que hace muchísimos años estaba trabajando con el tema del boicot y otras Sí. cuestiones, ¿no? Relacionadas con bloqueos a las políticas de Israel, y que creo que ahora está también teniendo un empuje, ¿no? Y Sí. está... Y si me permites que añada otra cosa del boicot. Realmente te voy a decir por qué funciona. Si sabéis, en Estados Unidos han pasado una ley, hace ya, creo que fue el 2020, una ley en muchos de los estados, que si tú abres un negocio tienes que firmar un documento, que es una ley, en la que dice que no vas a boicotear productos de Israel. Tienes que firmarlo y tiene pena de cárcel. Entonces, ¿qué te dice esto? Y lo han pasado en más de 22 estados, o sea, que es la mayoría de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué te dice esto? Que funciona. Porque si tú tienes que crear una ley, es porque realmente algo te está haciendo daño. Algo está pasando ahí, ¿no? Exactamente. Para que Por lo se tanto, haya... sí hace daño, y es una acción que tiene consecuencias directas en la economía de Israel y el gobierno que tiene Israel, que es un gobierno racista y fascista y que utiliza el dinero de todas esas empresas y negocios que tienen para comprar armas, para seguir creando asentamientos ilegales. Por lo tanto, les hace daño. Y una de las pruebas es las leyes que se han estado creando en Estados Unidos para intentar parar el boicot. Si ha habido que legislar es porque ha habido Sí. una necesidad, por gusto no, Claro. no ha sido, ¿no? Yo creo que también, bueno, estamos acá varias personas, además de Dina y de mí, y bueno, la última pregunta era un poco de las que yo tenía, ¿no? Para hacerte. ¿Qué sientes que no hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? No lo que podemos hacer, sino lo que no hacemos, ¿no? ¿Qué no hacemos? Lo que no hacemos. Hay tantas cosas, pero sí que me gustaría hablar de dos cosas que creo que son la base de la razón por la que estamos y seguimos estando aquí hablando de esto todavía. La primera es que en la educación en general, que hablábamos antes, Sí. no se da una educación sobre qué significa colonizar a otro país. O sea, por ejemplo, en España, cuando yo me acuerdo en el colegio te enseñaban España conquistó América y lo ponen como si fuese un gran triunfo. Pero ¿qué supuso eso para la gente y la gente de ahora y la de antes que está ahora en Sudamérica? ¿Qué supuso eso? ¿Qué supuso para su gente, para su cultura? ¿Qué supuso para su lengua? ¿Qué supuso para todo? O sea, quiero decirte, si no tienes una base y un entendimiento de qué significa ser ocupado y ocupante y un sistema racista, porque al final las ocupaciones es lo que es, o sea, y un sistema de apartheid, es muy difícil que la gente entre en conciencia, porque cómo lo ven es, tú eres diferente a mí. No nos parecemos, tú eres diferente a mí, veo lo que me dicen en los medios de comunicación y no veo más allá de eso, de la humanidad. Y lo segundo es escuchar a las voces palestinas. Yo creo que es súper importante, hoy en día que tenemos plataformas y tenemos tecnología, que no estamos ya más en el 1900 cuando todavía tenías que, no sé, no había ni siquiera WhatsApp, escuchar a la gente palestina sus experiencias,
porque son evidencias reales de lo que están viviendo y lo que han vivido. O sea, al final es lo más importante, es escuchar a la gente, a las voces palestinas que tienen la historia grabada en sus familias, en sus ancestros, en ellos mismos, mucha gente. O sea, no hace tanto de esta ocupación, ¿no? Creo que es lo que se debería, primero, educar en qué significa, qué es un sistema colonial, en muchos aspectos, no solamente en Palestina, pero en muchos otros, mismamente España, en Sudamérica, por ejemplo. Hay que intentar introducir esto en la sociedad para que vean la similitud con cualquier otra ocupación ahora y en el futuro, porque yo creo que la historia siempre se repite y se va a seguir repitiendo. Ojalá que no, pero... Yo creo que además una cosa que noto en falta de estas cosas que te preguntaba y que no hacemos, ¿no? Creo que lo que he hecho en falta también es un poco el debate, ¿no? De colonial o antirracista dentro de los colectivos y dentro de los grupos, ¿no? Que de alguna manera gestionan, ¿no? Un poco lo que es la lucha por derechos en todo el territorio, desde cualquier lugar. Pero las luchas coloniales y la lucha antirracista no está todavía en el centro de los debates. Hay declaraciones, ¿no? Son declarativas. Somos antirracistas, somos anticoloniales. Sí, pero en papel. Pero no hay, exacto, en no papel. hay o lo manifiestan realmente, Sí. o apoyan determinadas causas, ¿no? De forma testimonial o de forma... Pero no hay realmente un debate anticolonial que se refleje después en la comprensión de lo que implica y poder replicar esto, ¿no? Hacia afuera. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que tiene que ver con el hecho de que no tenemos personas que representen esos colectivos. No se da la oportunidad, porque al final eso es una cosa sistémica. Entonces, Claro. al final, no se da la oportunidad de tener esa persona que es diferente, que viene de otro país, que tiene otra experiencia que es diferente a la tuya. No se da esa oportunidad. Por lo tanto, la gente al final, como no te intereses tú y pongas tú el interés, es difícil encontrarlo. Pero hace falta más gente dentro de los colectivos. Totalmente de acuerdo. Claro. Bueno, yo voy a dejar acá a la compañera No, que tiene también... que ver. No, sí, Tiene sí, que por ver con lo eso que se estaban está... hablando, ¿no? Yo creo Conversamos. que ahí... ¿Dónde están las voces de las mujeres, verdad? O sea, las mujeres palestinas e israelíes han hecho muchos esfuerzos también para estar en los checkpoints, para estar en los tribunales militares, para recoger evidencias de las violaciones de derechos humanos. ¿Dónde están las voces de las mujeres palestinas y por qué no las estamos escuchando? Dinos algo respecto a... Yo lo que pienso en ese sentido, y también esto está muy ligado al tema del bordado, que podemos hablar de ello después también, pero sí que es verdad que se ha dado mucha voz en la política en general, y lo vemos no solamente en Palestina, pero en general en muchos otros países. En España yo creo que está mejorando un poco, hay muchas más mujeres en el ámbito político, pero sí que es verdad que se ve como la figura de la mujer como una figura materna, una figura que está como detrás de ese político, ese hombre que es el que va a salvar al país o es el que tiene la voz. Sí que es verdad que en Palestina yo creo que las mujeres realmente en la política sí que están reconocidas, y de hecho cuando estaba el Partido de Liberación, cuando estaba Yasser Arafat, había muchas mujeres con él. O sea, quiero decirte, no eran la cara de representantes de Palestina, pero sí que estaban detrás y sí que están muy reconocidas en la historia, son muy conocidas y están muy cuidadas, yo creo. O sea, entonces, pero sí que es verdad que hace falta más representación, porque las mujeres palestinas han tenido un papel fundamental, sobre todo en la segunda intifada. Fueron realmente ellas las que llevaron, las que se organizaron, las que crearon colegios provisionales, escuelas, porque obviamente no había, o sea, todo estaba destruido, no podían acudir a las escuelas, crearon escuelas provisionales con lo que tenían, crearon hospitales provisionales, o sea, al final eran mujeres. Entonces sí que está plasmado en la historia, el bordado es uno de ellos también, pero sí que es verdad que estoy contigo de que hace falta más voces
femeninas. Y además esa es una autocrítica también a los medios de comunicación. Sí. O sea, son los medios de comunicación los que tienen que buscar esas voces palestinas que existen, sí, organizadas e individuales, porque hay muchas organizaciones de mujeres, sí, en Palestina. Desde luego. Lo que pasa que, claro, también es sistémico, porque lo que ves es que lo atractivo generalmente es un hombre de mediana edad blanco. O sea, quiero decirte, esto es lo que es atractivo en política, en negocios, en grandes empresas. Es lo que ves, ¿qué es lo que está arriba del todo? Generalmente un hombre blanco de mediana edad. Pero y ahora, por ejemplo, en el genocidio que se está cometiendo en Gaza, lo único que estamos viendo en medios de comunicación, ya no solo del Estado español, sino en general, son hombres políticos, hombres. Y cuando estamos hablando de hombres árabes, de población árabe, hombres árabes. También. No estamos casi escuchando las voces de las mujeres, que las hay en todos los países. Sí, también yo creo que tiene un poco que ver con el tema de los modelos de sociedad que tenemos, que son tan patriarcas, en el sentido de, bueno, la mujer se queda un poco en el segundo plano, y yo creo que ahora hay muchas más mujeres que están saliendo y los medios de comunicación deberían de buscarlas, deberían de poner el foco, porque hemos ganado algo de derechos, por decirlo así, en los últimos años, ¿no? Décadas. Seguimos todavía sin tener los derechos que deberíamos de tener en muchos países, pero es verdad que los medios de comunicación parece ser que lo que vende, ¿sabes? Al final se enfocan en la audiencia que van a tener, en vez de dar la voz a las personas que tenían que dársela, y personas que pueden representar, que te puedes sentir tú más representado como mujer. Ver a otra mujer hablando de este tema, o sea, quiero decirte, está bien hablar con hombres que tienen mucho conocimiento, está genial, pero sí que es verdad que hay muchas mujeres que de verdad han hecho muchísimo en la historia palestina, y se les debería de dar nombre. ¿Y qué nos puedes contar, por ejemplo, ahora de las que estáis fuera de los territorios palestinos? ¿Nos puedes hablar algo de si las mujeres están organizando afuera o qué tipo de apoyo? Pues, en Londres, la verdad, nosotros estamos en un colectivo que realmente casi todos somos mujeres palestinas, pero también hay muchas mujeres de Irak, que obviamente también tuvieron lo suyo y siguen teniendo lo suyo. Son gente que obviamente, yo lo veo como una ventaja al final. Somos palestinos o iraquíes o de cualquier otro país de Oriente Medio, que todos tienen sus desgracias ahora mismo, o las han tenido. Hemos crecido en otro país, hemos tenido oportunidad de tener una educación, hemos tenido oportunidad de, mejor o peor, con mucho esfuerzo, entrar en un sistema. Entonces, tenemos mucho conocimiento de cómo funciona. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es intentar organizarnos, porque al final lo que necesitas es organizarte, y ya sea organizarte con temas de arte. Nos dedicamos mucho a el bordado, pero también hay poesía, también tenemos algunas clases que organizan de cocina, grupos de música que son bastante populares ya. O sea, quiero decirte que al final la lucha queremos llegar a otras personas, no solamente en el ámbito político, porque al final hay mucha gente que no se quiere, que es como muy fuerte para ellos estar en política, porque se ven cosas horribles y hay muchas injusticias, pero también dar visibilidad desde otra parte, que es un poco más suave, pero también muy importante, que es la cultura, ya sea comida, ya sea arte, ya sea música, y las mujeres realmente creo que en ese ámbito son la mayoría. Yo por lo que veo en lo que organizamos en Londres, la mayoría son mujeres en ese ámbito, y es súper importante también. Es parte de la lucha, es parte de visibilizar, que al final es lo que hay que hacer, visibilizar. Bueno, no sé si Dani, ¿querés hacer alguna preguntita? Ahora que hablabas de las bandas de música, igual si nos quieres dejar alguna propuesta para pinchar en el programa y tal, de alguna canción. Sí, pues os dejo con esta banda, que son amigos conocidos nuestros, de nuestro colectivo, que se llama 47 Soul. 47 Soul, y tienen canciones que mezclan música tradicional palestina con un poco ritmos más modernos, pero las letras hablan sobre la ocupación, sobre lo que es ser refugiado, sobre la gente palestina en la diáspora, y son súper pegadizas. O sea, yo me las tengo 24 horas ahí
sobre todo ahora, para darme un poco de ánimo. Claro, con ello. es que eso también, sí, nosotras habíamos buscado alguna música para poder poner en el programa Yo os la también. mando, no os preocupéis. Pero claro, como hay tanto desconocimiento de lo que tenés que estar buscando ahí, alguna cosa se encuentra, pero no es una música que puedas encontrar fácilmente. Está genial porque además eso es, o sea, es música tradicional, pero realmente le han dado ese toque moderno sin perder lo original de la música y mucha gente pensará, ya, pero es que la gente joven no escucha esto. No, la gente joven escuchamos esto. O sea, es lo que tenemos y son súper populares. Llevan ya años, pero yo creo que ahora, desde el 2020, desde el COVID 2021, empezaron a hacer muchas más canciones y son súper populares. O sea, tienen millones de publicaciones en Facebook, una plataforma enorme en Instagram, dan conciertos en muchos países, o sea, son unos cracks, la verdad. Qué bien, así los conocemos. Sí. Lo otro también que no me quería olvidar, era que nos hablaras un poquito de por qué el 7 de octubre, ¿no? Y qué importancia tiene el 7 de octubre en todo esto, ya ha tenido. Sí, esto es una de las causas por las que hay tanto desconocimiento. Realmente, los ataques del 7 de octubre no son nada más que una reflexión de una ocupación que lleva 75 años. O sea, mientras haya una ocupación va a haber una resistencia, eso está clarísimo y eso siempre lo va a haber. Se llame Hamás o se llame como lo quieras llamar, da igual el nombre, siempre va a haber una resistencia. Entonces, cuando la gente y los medios de comunicación reclaman, ya, pero es que el 7 de octubre, el 7 de octubre fue una cosa trágica, pero no empezó ahí. O sea, hay que mirar más allá, hay que tener un poco de mente, ¿cómo decirlo? Independiente, eso que lleva un poco de pensamiento independiente y decir, pero ¿por qué estas personas están atacando? ¿Por qué atacan? ¿Qué hay detrás? O sea, quiero decirte, el problema está en que hay mucha propaganda y yo, aquí no lo sé en España, pero en Londres, yo que veo YouTube, me salen anuncios que pone Hamás, ISIS. O sea, están intentando equiparar Hamás a ISIS cuando realmente el fundamento es absolutamente, no tiene nada que ver. O sea, unos luchan por su libertad y lo llevan luchando desde hace muchos años y llevan en una cárcel, bueno, no sé llamarlo cárcel porque creo que es peor una cárcel, más de 17 años metidos con el agua, con la luz controlada, hasta con las calorías les controlan. Las es calorías, horrible. Lo sabemos, es terrible. Por lo tanto, la gente se tiene que preguntar, ¿cuándo empezó esto? No empezó el 7 de octubre, empezó en el momento en el que se creó el Estado de Israel, en el momento en el que hubo más de 1 millón de palestinos refugiados, en el momento en el que ves asentamientos que siguen creciendo, palestinos que tienen que dejar sus casas o que son desplazados. Todos los días hay muertes en Palestina y hay una cosa que me gustaría decir a los medios de comunicación.
siempre hacen hincapié en Hamas. Pero realmente, vete a Cisjordania. En Cisjordania no existe Hamas. En Cisjordania tenemos otro grupo político. ¿Hay muertes en Cisjordania? Sí, todos los días. Llevamos más de 400 muertes ya desde el 7 de octubre y allí no existe Hamas. Por lo tanto, ¿cuál es la justificación? ¿Es la justificación Hamas o simplemente es que quieren destruir y seguir con su plan? Obviamente es la segunda, quieren seguir con su plan. Entonces yo insto a la gente a que tenga un poco más de mente independiente y se pregunten y que busquen, porque realmente la información está ahora mismo en tu mano. O sea, tienes un teléfono móvil, es muy fácil encontrar información. Obviamente hay de todo, pero tienes que intentar leer y decir, ¿tiene sentido esto? Y si no tiene sentido, habla con la gente que te pueda explicar, porque como palestinos siempre vamos a querer explicar nuestra historia. De hecho, es que pedimos a gritos que nos escuchen, por lo tanto, son más que bienvenidos para hablar con cualquiera de nosotros y decir, oye, esto no lo entiendo, explícamelo. ¿Qué es lo que pasó y por qué pasó? Claro. Dina, ¿qué crees que va a pasar en Gaza? Pues yo, sinceramente, viendo lo que está pasando, si no hay un cambio de rumbo en la política, un cambio de rumbo en la sociedad israelí, yo creo que lo que va a pasar al final es que el norte de Gaza va a ser o bien ocupado y va a ser convertido en asentamientos, no ahora, porque no lo vamos a ver ahora, pero dale 20 años o dale 10 años, y esa gente va a ser empujada al sur porque se van a convertir en refugiados en su propio país, como muchos otros palestinos. O sea, realmente no quiero que ese sea cómo va a acabar las cosas. Y realmente parte de mí tiene esperanza de que con el cambio que estamos viendo en el discurso, realmente eso no vaya a pasar. Pero también me refiero a la historia en la que hemos visto 75 años cómo han estado haciendo lo que han querido hacer, han seguido creciendo, robando tierras, y obviamente pues también lo ves desde esa perspectiva y dices, pues igual eso es lo que va a pasar. Pero realmente lo que tendría que pasar es que Gaza eligiese sus representantes políticos, que se les diese libertad, que se eliminase el bloqueo, porque ahí realmente es cuando podemos hablar de una negociación, ahí es cuando podemos hablar de seguridad para dos estados. Ahora mismo no, mientras sigas ocupando no vas a ver un día de seguridad, porque la gente, toda esta gente que está muriendo, estos niños que se han quedado sin padres, o padres sin hijos, o al revés, cualquiera de las cosas, ¿crees que van a olvidar? ¿Crees que van a decir voy a morir en silencio? No, obviamente tú vas a luchar por tu libertad, y realmente la gente en Palestina dice, prefiero morir por mis principios que morirme de viejo. Y realmente es una causa que no la vas a erradicar con milicia, no la vas a erradicar con violencia, con un ejército, no lo vas a erradicar así. Entonces, pues lo que se necesita es que se acabe la ocupación, que se vaya a acabar. Pues yo espero que toda esta gente que ha muerto no sea en vano, y que abra la posibilidad de negociaciones, que se vuelva a hablar de los estados, que se vuelva a hablar de las fronteras de Oslo. ¿Que vaya a pasar? No lo sé. ¿Tengo esperanza? Sí, pero también la historia no está a nuestro favor, esa es la verdad. Bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo más, Dina? ¿Algo que quieras? No, realmente otra vez agradeceros la oportunidad de poder hablar y de dar la voz a gente palestina, y que también pues la gente que nos escucha que sepan que no acaba ahora, que un alto el fuego no está genial un alto el fuego, queremos que la gente deje de morir en Gaza y en Cisjordania, pero también queremos justicia, y no va a haber paz hasta que no haya justicia. Hasta que no haya justicia. Con eso nos quedamos. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Dina. Gracias. Muchísimas gracias. كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي النهار درا 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 كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا
كأنك سكت بقى سلك دنبك مش حيالله حكي. ايوه انت مفكر انه سلاح بتخوفني، عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي. عامل حالك. Bueno, pues el motivo de solidarizarme o de unirme a toda esta gente que se solidariza con Palestina, yo creo que se entiende igual mejor con una comparación. Es decir, no se puede afirmar que Rusia no tiene derecho a ocupar parte o toda o la totalidad del territorio ucraniano. Efectivamente, pues de acuerdo con el derecho internacional no tiene ese derecho, y sin embargo, bueno, pues pasar por alto que tampoco el Estado de Israel tiene ese derecho. No se puede afirmar que Rusia no tiene derecho a bombardear población civil ucraniana, y cuando lo hace pues comete crímenes de guerra, y sin embargo pasar por alto que tampoco Israel tiene ese derecho con la población palestina. No se puede proclamar que Rusia no tiene derecho a cometer o perpetrar ejecuciones extrajudiciales entre población civil ucraniana y dar por sentado que, bueno, que no importa si tampoco tiene ese derecho Israel o no. O no se puede criticar a Rusia por bombardear un hospital y no hacerlo con Israel. Es decir, estamos ante un Estado, uno de los más poderosos del mundo, y además siempre respaldado por otro de los más poderosos, el más poderoso Estados Unidos, que parece tener total impunidad para desde 1948 en adelante incumplir decenas de resoluciones de las Naciones Unidas, saltarse a la torera del derecho internacional, saltarse a la torera del derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra, y bueno, infligir castigos colectivos, aplicar el apartheid, privar a poblaciones, sometiéndolas a asedio de los víveres más básicos o de los medios más básicos para su propia para asegurar su propia salud, tener a los niños palestinos como los tienen. Bueno, eso es inadmisible. Y eso es inadmisible cuando además, pues eso, le están haciendo todo eso a una población civil indefensa. Que después, bueno, por circunstancias a las que no es del todo ajena la política israelí, surgirá una resistencia que además tiene unas características muy concretas y que también comete crímenes, pues bueno, eso es una cuestión diferente que no justifica en ningún modo todos estos crímenes, abusos y crímenes de lesa humanidad que comete Israel desde hace tanto tiempo, y tampoco justifica que, bueno, se estén dando por buenos por parte de medios de comunicación masivos, sectores con peso en la comunidad internacional, etc. No es admisible. Sin justicia nunca habrá paz. Entonces, bueno, estas concentraciones y otras acciones públicas, quizá el boicot a productos israelíes, etcétera, para lo que deberían servir en primer lugar es, ya que el gobierno español pues ostenta, ¿no?, la presidencia de turno de la Unión Europea, debería servir de presión para que el gobierno español mueva ficha en la Unión Europea, ya que afortunadamente hay pluralidad y discrepancias en la Unión Europea y pluralidad y discrepancias en el gobierno español.
pues creo que la sociedad civil tiene el derecho a, bueno, hacer presión para que, bueno, se mueva algo por esas altas esferas que parecen tan inhumanas, ¿no? Desde hace tanto tiempo en tantas políticas que aplican, ¿no? Económicas, internacionales y demás. Y bueno, pues por lo tanto, yo creo que es el momento de estar aquí y es el momento de, bueno, tratar de parar una agresión que además hasta podría, bueno, desencadenar una espiral de consecuencias imprevisibles. Por lo tanto, una vez más, sin justicia no habrá paz y aquí hay que reclamar justicia para también, bueno, garantizar la paz. Nosotras nos tenemos que defender de tanta locura, virus imparable, peste asesina, guerras para conseguir la paz, muertes para negociar la paz. Nosotras nos tenemos que defender. ¿Qué portaaviones, qué misiles, qué drones, qué tanques? La tecnología al servicio de las guerras para conseguir la paz, claro. Mientras tanto, la gente huye de tanto horror. Ya no entiende, ni quiere, ni puede. Nosotras nos tenemos que defender. Es urgente, es urgente. Llenas de desastres atravesamos los días. Terremoto en Afganistán, Guatemala sitiada, Haití que existe y resiste, un mes, ¿cuánto? Desde el terremoto de Marruecos. Crisis migratoria en las costas de Canarias. El fenómeno migratorio, dicen, fenómeno, como si fuera algo extraordinario que llega de golpe. Nosotras nos tenemos que defender. Igual, pedir masivamente baja por estrés, porque es insoportable la violencia cotidiana con la que nos obligan a vivir. O bajar los brazos, que produzcan, que fabriquen, que se arreglen. La NASA estudia un asteroide rico en metales, millones de dólares para la construcción de semejante artefacto. La misión Psyche de la NASA ha despegado con éxito, dicen. Un viaje histórico rumbo a un asteroide rico en metales. Hay mucha esperanza con esta misión. ¿Esperanzas de qué? ¿De supervivencia para mantener privilegios? ¿Supervivencia a costa de esta barbarie racial que se permite y se defiende? La industria bélica produce y produce y vende muerte. El despilfarro no tiene límite, como no tiene límite el asco profundo, la sangría interminable de los pueblos indefensos. Nosotras nos tenemos que defender. Es urgente, es urgente. El genocidio palestino es inconcebible. Basta, basta ya. Nosotras, en legítima defensa, alcemos las voces, despeguemos de la inercia, acuarpemos nuestra rabia, que se transforme en resistencia, lucha por lo humano, abrazo entre iguales necesario. El colapso nos persigue y no da tregua, lo sabemos. Nosotras nos tenemos que defender. Es urgente, es urgente.
antes de cerrar el programa queríamos compartiros que la entrevista que habéis escuchado tuvo una segunda parte, la cual se emitirá en el próximo programa de nuestras compañeras de La Tertulia de las Comadres, que saldrá en diciembre. En este programa las compañeras nos hablarán sobre el movimiento Bordar es Resistir, y en él recopilarán información de varias colectivas que ejercen a través del bordado en distintos territorios del mundo resistencia y denuncia en relación a diversas situaciones y realidades que viven o que han vivido. Estas colectivas van también recopilando a través del tejido la historia de sus pueblos. Y en ese sentido nuestra compañera Dina forma también parte de una colectiva de este movimiento de Bordar es Resistir. Así que os animamos a escuchar el nuevo programa de diciembre de la Tertulia de las Comadres, en el que dentro de esta temática que os comentamos pincharán la segunda parte de la entrevista que habéis podido escuchar en este vuelo. Por último, volviendo a la temática de hoy, que trata de aportar otro humilde granito de arena en la solidaridad y el apoyo a la lucha del pueblo palestino y por tanto en el boicot al Estado de Israel ante el genocidio que está llevando a cabo, queríamos hacer una nueva mención a la campaña BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones. Una campaña que lleva a cabo diversas acciones, entre ellas que señala a toda compañía que lleva a cabo cualquier tipo de apoyo o legitimación del proyecto sionista de exterminio del pueblo palestino que lleva a cabo el Estado de Israel. De esta forma, algunas de las compañías señaladas que más nos encontramos en nuestro día a día, ya sea directamente o indirectamente, son nombres como Coca-Cola, Danone, Nestlé, Starbucks, McDonald's, Pepsi, Kit Kat, Fanta, Domino's Pizza, Pizza Hut, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Papa John's, Nestlé, Airbnb, Johnson & Johnson, Sanex, Giorgio Armani, L'Oreal, Garnier, Puma, Calvin Klein, Seguros AXA, HP, Booking, Barclays, Volvo, Siemens, Nokia, National Geographic, Google, Disney, Arsenal Football Club, Sky TV, Amazon o Carrefour. Para saber más sobre de qué forma apoyan y legitiman estas compañías a este estado genocida que es Israel, os animamos a entrar en la web bdsmovement.net. Bueno, y dicho todo esto, cerramos el vuelo de hoy. Si todo va bien, en 2 semanas os esperamos de nuevo en nuestro formato habitual del Pájaro Observador. Y hasta entonces, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando sin fronteras.